válvula de escape nacional con el tema del el triunfo de México contra Corea, ¿verdad? Sí, sí, yo creo y estoy totalmente convencido de que el triunfo de México, pues yo ayer escuché toda la gente que iba saliendo pues hacia la Minerva y allá en la Ciudad de México y en todos lados. Bueno, pues qué bueno, porque nos hace falta en esta patria un poquito de descanso. Mi querido Ariel, no veo el en vivo, ¿ya está? Pues ya le puse aquí, no aparece. Déjalo, vuelvo a resetear. Vamos a ver. Para poder ya estar en contacto con nuestros queridísimos radioescuchas que amablemente nos van siguiendo. ¿Verdad? Pero ya nos dirá aquí Ariel si está todo correcto porque no veo el en vivo. Entonces, ¿eh? Ah, ok, ok. Y me avisas, mi querido Ariel. ¿No? Ya, listo. Ahora sí, bienvenidos mis queridos radioescuchas. Ya estamos ahora sí en vivo. Vamos a compartir el programa, la transmisión. Comenzamos y como les decía, es una cosa muy bonita, muy interesante ver cómo ayer tuvimos una válvula de escape con el triunfo de México en contra Corea. Ya estamos en primer lugar nuestra selección mexicana y eso es muy bueno porque hemos vivido una tensión nacional en todo tipo de cosas, lo social, lo político, lo económico, etcétera, y creo que nos hace falta también ya una relajadita. Yo vi a las personas ahí, bueno, escuché desde mi casa toda la gente tocando el claxon, etcétera, etcétera. Y bueno, pues están también los fanfests donde ha habido artistas que generosamente están tocando para la gente. Qué bueno, y que sigamos adelante en este mundial dando buenas sorpresas, aparte de los partidazos que estamos viendo. Pero bueno, ya entrando en materia, queridos radioescuchas, hoy vamos a hablar de un tema titulado De la Rerum Novarum a la inteligencia artificial, de la Rerum Novarum a la IA, con nada menos que la encíclica, la carta encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas. Quiero mandar un saludo a la librería San Felipe Neri. ¿Cómo están mis queridísimas de la librería San Felipe Neri? Salúdenos aquí en el chat de la transmisión para que los conozcan todos los que nos escuchan aquí en Valora Radio. También le mando un saludo cordial a Fabi de aquí de Valora que participa y colabora ya en la librería San Felipe Neri. Y bueno, pues Ariel, este ejemplar viene de la librería San Felipe Neri, que ya la tienen en existencia desde hace rato y que tuve la fortuna de ya haber terminado la lectura. Y también de una vez decirles, leer la Magnificat Humanitas una sola vez no es suficiente. Este es un documento del Papa León XIV que definitivamente es para estudiarlo con mucha profundidad. Pero bueno, nos hemos animado con la ayuda del Espíritu Santo para ver cómo podría yo, con la lectura de esta magnífica carta, valga la redundancia del nombre, ¿no? Esta magnífica carta titulada Magnificat Humanitas, poder compartir con ustedes un poquito las grandes ideas. Bueno, la carta inicia diciendo, ahorita les voy a decir, la carta inicia diciendo, en la introducción, en el punto 1, la magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva: levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Fíjense, querido Radio Escucha, solamente recordando un dato técnico, ¿de dónde sale el nombre de cada encíclica de los sumos pontífices? Bueno, pues de las dos primeras palabras, la magnífica humanidad, o sea, Magnificat Humanitas. Y yo titulé el programa de la Rerum Novarum a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, como veremos a continuación, el Papa León XIV hace todo un recorrido de la historia
de la humanidad, de la iglesia y de las situaciones sociales que se pueden dar y se están dando irremediablemente en la vida de nuestro mundo, y cómo la doctrina social de la iglesia da una respuesta, de lo cual vamos a hablar a continuación. Bueno, la rerum novarum, estas dos palabras de la carta de León XIII. Por cierto, no sé si sabes, Ariel, pero León XIII es mi tocayo, o yo soy tocayo de León XIII, porque el Papa León XIII se llama Joaquín Pesci, Joaquino Pesci. Así es de que es mi tocayo y estoy muy contento de ser tocayo de este gran Papa, que fue un gran luchador social, en el sentido de que la rerum novarum son el resumen de algunas cosas. Así empieza la carta, en un resumen de algunas cosas, y empieza ya a escribir el Papa la Rerum Novarum. Bueno, pues de la Rerum Novarum a la inteligencia artificial nos vamos a ir por un paseo, querido radio escuchas, sobre todo lo que el Papa León XIV trae en su corazón. Y bueno, yo quisiera empezar, ya dijimos este tema de la Torre de Babel, que un recorrido desde la Torre de Babel a quizás construir una ciudad de Dios, como dice San Agustín, o una humanidad, un mundo con una humanidad basada en la dignidad del ser humano, o como termina la carta, ya llegaremos a ese momento, con la civilización del amor. Bueno, pues entremos en materia, muy querido Radio Escuchas, y dice aquí en la misma introducción, ¿verdad? ¿Cuál es el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia? ¿Sí? Y aquí ya les seleccioné algunos puntos que me parecieron muy importantes para poder ir entrando. Dice, los primeros pasos de la doctrina social de la Iglesia. Lo que hoy llamamos doctrina social de la Iglesia no surge de improviso, dice el Papa, en la era contemporánea, sino que recoge y organiza una larga tradición de reflexión eclesial sobre la vida social, que hunde sus raíces en la Sagrada Escritura, en los padres de la Iglesia y en las elaboraciones teológicas y jurídicas de la Edad Media y de la Edad Moderna. La expresión doctrina social de la Iglesia fue empleada por primera vez por el Papa Pío XII en 1950. Entonces, mi querido Ariel, compartiéndote un poquito la primera idea, la doctrina social de la Iglesia es la respuesta o la línea moral que da la Iglesia ante las diferentes situaciones sociales del mundo. Evidentemente, hemos visto épocas de la historia con abusos, esclavitud, pero ya más recientemente con el tema de la lucha de clases desde que nació, desde la Revolución Industrial, donde empezó a haber concentración de capital y dueños de los medios de producción, donde quizás mucha gente empezó a ser explotada, incluso ante la necesidad de mano de obra, se llegó a emplear niños. Y claro, pues la respuesta humana fue el comunismo y el socialismo, que empezó con la lucha de clases, pero no solamente eso, el comunismo y el socialismo, aparte de la lucha de clases, lanzaron y empezaron a fomentar el ateísmo en nuestro planeta, junto con una serie de aberraciones que todavía hoy aquí, nada más en nuestro México, ¿sí? El señor presidente AMLO y la señora presidenta quieren instalar. Pero bueno, ese es otro tema que algún día analizaremos. Pero por cierto, el famoso grupo de los 7 de Donald Trump está ya reuniéndose con todos los presidentes que están a favor ya de acabar con precisamente las garras del socialismo. Sin embargo, en tiempos de León XIII, mi tocayo Joaquino Pesci, bueno, pues efectivamente él denunció que el capitalismo
no abusara de la dignidad de las personas, como es esto de no pagar bien, de no de tener un trabajo con demasiadas horas y de explotar a los niños, o sea, que los niños no trabajaran, ¿verdad? Entonces, esta primer respuesta, que no es, como dice el Papa, exclusiva de la era contemporánea, sino que a lo largo de toda la historia la Iglesia, la doctrina de la Iglesia se ha pronunciado, porque en la sociedad, queridos radioescuchas, ya en un resumen sucinto, pudiéramos hablar más bien de la civilización del amor, como le llamó Pablo VI, y que después esa frase la tuvo Juan Pablo II muy a flor de piel. Entonces, la civilización del amor pues es totalmente un equilibrio ante los abusos que se pueden dar de manera sistemática en los diferentes sistemas económicos. Entonces, eso es de entrada. Si la encíclica Rerum Novarum de León XIII constituye un hito en la evolución del magisterio social. El documento sitúa en el centro de su reflexión la dignidad del trabajo y del trabajador. Afirma el derecho a un salario justo para uno mismo y para la propia familia. Reconoce en las personas un valor esencial que prevalece sobre el capital y el beneficio. Defiende la propiedad privada junto con su indispensable función social, aprecia las asociaciones de trabajadores y propone formas de colaboración entre los diversos componentes de la sociedad como alternativa a la lucha de clases. Y dice, terminando este punto, no sorprende, por tanto, que Pío XII, décadas posteriores, la haya definido como la Carta Magna. Bueno, pues, queridos radioescuchas, este gran resumen que nos hace el Papa de los elementos que contenía la Rerum Novarum sobre la lucha de clases, obrero patronal, el capital sobre los medios de modos y medios de producción, bueno, tomando en cuenta no solamente el trabajo, sino al trabajador. Efectivamente, a lo largo de la historia, yo en mi carrera de administración de empresas, pues ha habido una serie de teorías sobre cómo mejorar en la vida empresarial y muchas, si no es que todas, contemplan pues las diferentes teorías, ¿no? La teoría X, la teoría Y y la teoría Z, y todo esto tiene que ver con sacar lo mejor del ser humano para poder hacer frente a los retos de la vida empresarial, ¿verdad? Pero bueno, la Iglesia, hablando de las empresas, pero especialmente de los estados y cómo proponen la vida social, pues la Rerum Novarum fue dando esos tintes de equilibrio donde las empresas y los países cuidaran a toda la sociedad en general y se abrieran todas estas oportunidades. Por eso me parece muy importante. Ustedes se preguntarán, ¿y cuándo vamos a llegar al tema de la IA? Fíjense que después de la Rerum Novarum, en 1931, el Papa Pío XI publicó la encíclica Cuadragésimo Año, o sea, 40 años de aniversario de la Rerum Novarum, ¿sí? Donde pues continuaba por la misma línea. Después Pío XII y nos pasamos hasta el Concilio Vaticano II, donde Juan XXIII abre la etapa del magisterio social marcada por una atención más explícita a la dimensión mundial de las cuestiones sociales y al lenguaje de los derechos. Ya empieza a nacer aquí en el Concilio Vaticano II, ya desde antes, claro está, pero de una manera más sistemática y clara, el tema de los derechos humanos al que se referirá el Papa en las siguientes fases de su carta. Entonces, bueno, ya hemos un poquito ido repasando la renovaron a finales del siglo antepasado, 40 años después, la 40º año, el Concilio Vaticano II,
Y luego, vamos a ver, luego viene Pablo VI, ¿verdad? En el pontificado de San Pablo VI surge una concepción de la paz que no se reduce a la ausencia de guerra, sino que se concreta en el camino del desarrollo integral con su carta encíclica Populorum Progressio, que es también una continuidad sobre esto. Y después viene con la 80ª Advenies, escrita con motivo del 80 aniversario de la Rerum Novarum, ¿sí? Y un poquito después, no mucho, viene Juan Pablo II, que nos hablará del Centésimus Annum, 100 años de la encíclica Rerum Novarum, centésimos años, donde sigue el Papa. Pues claro, a él le tocó todas las aberraciones y abusos que se cometieron en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y que claro, ahorita vamos a desglosar cómo es que la doctrina social de la Iglesia nos va orientando a este respecto, ¿verdad? Bueno, en el centro de esta reinterpretación, Benedicto XVI sitúa la caridad afirmando que esta es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia, siempre que vaya unida a la verdad, y observa con preocupación que precisamente en los ámbitos social, jurídico, político y económico se tiende a declarar su irrelevancia moral. O sea, es como dice el Papa Benedicto, con su puntualidad y con su precisión, que dice, bueno, es que un estadista puede decir, son temas económicos, el tema de la caridad es un tema religioso. Y no, el Papa dice, no, la doctrina social de la Iglesia tiene su base en la caridad, en el amor, en la fraternidad. Por lo tanto, la propuesta de la Iglesia siempre ha sido basada en estos temas. Y el Papa Francisco, pues, en su carta Evangelium Gaudium, dice, afirma que el anuncio cristiano tiene una dimensión social intrínseca y hace referencia a una iglesia capaz de escuchar el clamor de los pobres. Entonces, mi querido Ariel y todos los que nos escuchan, bueno, pues ahí está ya el arco desde desde la historia de la Iglesia, que siempre quiere ver por la sociedad, por la familia humana, como dicen varios de los papas, desde Joaquino Pechi, León XIII, pasando por todos los papas, y ya llegamos a el Papa Francisco. Entonces, ¿cuáles son los puntos de la doctrina o los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia? Pues se los menciono, están realmente muy sencillos. La doctrina social de la Iglesia tiene unos principios. El primero, el principio del bien común. Segundo, el destino universal de los bienes. El principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad. Y por último, el principio de la justicia social. Sin embargo, estos 5 principios tienen una base, querido Radio Escucha. ¿Cuál es este? La dignidad del ser humano hecho a imagen de Dios. La igualdad y dignidad de todos los seres humanos y, por lo tanto, el altísimo valor de los derechos humanos. Entonces, repito, querido Radio Escuchas, imaginen ustedes la base donde está la dignidad del ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, y de ahí los 5 principios: bien común, destino universal de los bienes, subsidiariedad y justicia social. Bueno, pues ya se ve cómo este recorrido que hace el Papa León XIV sobre las diferentes etapas posteriores a la Rerum Novarum, pues son un recordatorio, una invitación a que estos 5 principios basados en la dignidad de la persona y de los derechos humanos se tomen en cuenta. Pero bueno, entremos ya en materia. ¿Qué pasa con el paradigma tecnocrático y el poder digital? Acordémonos, queridos radioescuchas, que
en 1994, ya un poquito antes, en nuestro país empezaron a gobernar los famosos tecnócratas, ¿sí? Desde Carlos Salinas de Gortari y el presidente Zedillo, toda la oposición criticaba la tecnocracia. ¿Por qué es la tecnocracia? Pues ya precisamente basar la economía puramente en principios económicos y ahora tecnológicos y digitales. Entonces, aquí el Papa ya nos está alertando de este tema de la tecnocracia y de ahí da un brinco para meterse en el tema de la inteligencia artificial. Vamos pues a meternos un poquito en esto y cómo se relaciona con la doctrina social de la Iglesia. Fíjense bien, dice, responsabilidad, a ver, permítanme, nada más me regreso un poquito, ¿sí? Dice, ampliando la mirada al uso de la inteligencia artificial en nuestras sociedades, constatamos que ya está presente en procesos de decisión en todos los ámbitos y a diversos niveles en la comunicación, la gestión y el control. A ver, queridos radioescuchas, ¿por qué toda la amalgama o la base de la doctrina social de la Iglesia nos refiere ahora hacia la inteligencia artificial? Bueno, es que vamos a poner un ejemplo ya muy práctico, uno positivo y divertido y uno peligroso. A ver, creo que todos hemos visto cómo a través de las aplicaciones de inteligencia artificial tú puedes incluso salir bailando o salir dando un discurso como si tú fueras el que lo dieras, pero realmente lo que hizo la inteligencia artificial es solo poner tu cara, pero y tu ser o tu persona, pero diciendo lo que dijo otro, o por ejemplo, hace poquito vi un video de una madre con su hijo, más o menos ya de edad, ella ponle de 60 y tantos y él como de 50, y los dos salen bailando como si bailara ¿cómo se llama este que le gusta a todas las señoras? El Chayán. Haz de cuenta que salen bailando como Chayán y tú dices, oye, pues claro, eso es hecho por la inteligencia artificial. Pero ahí estamos hablando de divertirte con la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa cuando ya hay varias personas que han tenido que poner en sus redes sociales que eso que salió es falso? ¿Sí? Porque se suplanta la identidad con la inteligencia artificial. Entonces, esto claro que trae un riesgo muy fuerte y es precisamente lo que nos está alertando el Papa. Y entonces entra ya en el tema de la responsabilidad, transparencia y gobernanza de la inteligencia artificial. El uso de la IA nunca es un hecho puramente técnico. Cuando entra en procesos que inciden en la vida de las personas, afecta sus derechos, oportunidades, reputación y libertad, tal cual como lo estoy comentando. Si hay una suplantación de la identidad y hay una cerca, bueno, ¿cuántos videos no hemos visto, reels en las redes sociales, con los diferentes actores políticos diciendo cosas y luego te das cuenta que es la inteligencia artificial? Pero también es cierto que puede haber muchos que simulan a la persona y sí es inteligencia artificial, pero no podríamos darnos cuenta. Si ya hay un grado de confusión tremenda. Entonces, ¿por qué esto tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia? Pues porque eso afecta la dignidad del ser humano, ¿sí? Estaríamos calumniando y aparte se estaría utilizando la calumnia a favor de el que la está promoviendo. Y eso, desde las denuncias de la doctrina social de la Iglesia, pues es una nueva forma, como dice el Papa, tecnocrática, tecnológica y digital de hacer un uso indebido de la comunicación, de los datos y de la verdad. Dice en el punto 103 de aquí mismo de la sección ya de la IA, confiar en la práctica a un algoritmo el poder de seleccionar quién es digno y quién no, sin que nadie asuma el peso de la decisión,
significa encomendarle la tarea de redefinir los límites de las posibilidades humanas. Pues claro, si nosotros empezamos, incluso yo ya he escuchado, no sé tú, Ariel, y querido radio escuchas, gente que dialoga con la IA como si fuera una persona. Y no nada más eso, he escuchado ya personas que dicen, la IA es la que te, ¿cómo dicen? Te, te motiva y te eleva la autoestima. Sí, 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 hay gente que lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Que dice el Papa, confiar en un algoritmo, pues es algo que no es. Yo qué diría, querido Radio Escucha, en una conclusión adelantada. Definitivamente la inteligencia artificial es, incluso hay una inteligencia artificial que se llama copiloto. Eso es lo que debe de ser la inteligencia artificial, un copiloto. Pero el que debe de llevar el mando de las decisiones y de la vida de cada quien es cada uno. Entonces, en otras palabras, lo dice el Papa más adelante, una de las estrategias que propone es desarmar la inteligencia artificial. ¿Qué significa desarmar la inteligencia artificial? Pues ponerla de copiloto, ponerla de medio para, ¿por qué no? Aumentar la eficiencia y la rapidez, pero no para suplantar el propio criterio. Bueno, ya también hemos escuchado, y tú lo puedes comprobar, que la inteligencia artificial te puede decir mentiras o te puede dar datos erróneos. Claro, mucho depende de qué y cómo preguntes a la inteligencia artificial. Si tú haces preguntas muy sencillas y básicas, será el tipo de respuesta que tú obtengas. Sin embargo, si haces una pregunta elaborada, con límites, con puntos concretos, entonces obtendrás una información sumamente valiosa que aún por valiosa que sea, mi recomendación y mi experiencia es revisarla para ya estructurarla. Bueno, entonces, si se cae, querido Radio Escucha, en un uso de la inteligencia artificial sin ponerla de copiloto y sin racionalizarla, analizarla, entonces sí que se pueden cometer errores y abusos. Eso desde el punto de vista del uso. Ahora, si se puede conseguir esto, imagínate si existiera un dolo en utilizar la inteligencia artificial, bueno, pues ya estamos viendo sus efectos. Y esto sin contar la denuncia que hace el Papa León XIV, que me parece sumamente objetiva, de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para la guerra. O sea, si tú utilizas la inteligencia artificial para mejorar tus métodos de guerra o quizás construir armamento a través de todo esto, pues imagínate lo que está sucediendo. A eso se refiere la doctrina social de la Iglesia cuando los principios que ya mencionamos, de justicia social, de bien común, de derechos, pues se tienen que salvaguardar, ¿verdad? Dice, de esto se deriva una consecuencia sencilla pero apremiante. No podemos considerar a la IA como moralmente neutra. En realidad, todo artefacto técnico lleva consigo decisiones y prioridades. Lo que mide, lo que ignora, lo que optimiza y el modo en que clasifica personas y situaciones. Si un sistema se concibe o emplea tratando vidas como menos dignas o las excluye sin posibilidad de apelación, no es un simple instrumento que hay que usar correctamente. Esto es una realidad, queridos Radio Escucha. Si la inteligencia artificial fuera tan inteligente y tú la usaras para el mal, pues la inteligencia artificial te diría que no hagas eso porque está mal. Y eso no sucede en la inteligencia artificial, aunque en algunos casos sí ofrece, yo lo he visto, comentarios de advertencia a ese respecto. Para que la IA respete la dignidad humana y sirva realmente al bien común, es esencial que las responsabilidades estén claras en todas las etapas, desde quienes diseñan y programan los sistemas hasta quienes los utilizan y quienes resuelven confiarles las decisiones correctas. Entonces, la IA, que es tan eficiente en tantas cosas,
si nos va aportando al bien común, es lo que dice el Papa, sería el camino correcto. Pero, bueno, yo quisiera regresar la cinta a los tiempos en los que Bill Clinton fue presidente de los Estados Unidos y se describió el famoso genoma humano, que es donde se podría pues analizar el ADN y muchos aspectos de la constitución biológica y del ser. Bueno, Bill Clinton en una declaración dijo, esto es un gran descubrimiento para la humanidad, pero también debe de saberse utilizar, porque si se utiliza para el mal, habría grandes consecuencias. No son palabras textuales, pero más o menos esa era la idea que transmitía Bill Clinton en aquellos tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Que pasa lo mismo con la IA, como dice el Papa. Si nosotros tomamos a la IA como referencia, digamos, fundamental, y incluso la moralidad, la ética, la confiamos a ella, pues recordemos que a final de cuentas está hecha con un algoritmo. Cierto es que ahí es donde entra, desde mi punto de vista, la grandeza del ser humano de construir cosas maravillosas. Cierto es que la inteligencia artificial va aprendiendo, así se dice, es que la IA va aprendiendo, pero no es que aprenda, sino que la IA, con todos sus recursos y su algoritmo, tiene la capacidad de no olvidar nada, evidentemente, quedan en el registro de tu historial. Y cada vez que tú vas preguntando cosas, la IA, que tiene una capacidad de memoria, una capacidad de gestión de los datos tan tremenda, pues permite ir, digamos, globalizando o haciendo uso no de lo que le estás preguntando ese momento, sino de lo que le preguntas en términos generales. Quiero poner un ejemplo donde yo ya lo he comprobado en el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo utilizo el chat GPT para todo lo que tenga que ver con mi labor de empresa. Y uso el Gemini para todo lo que tenga que ver para preguntas personales, como el tema de la vitalidad, el ejercicio, etcétera. Y una cosa que he comprobado es que cuando tú vas haciendo consultas a la inteligencia artificial, es capaz de decirte, oye, tú ya me habías preguntado esto y ahora con esto creo que estás configurándote como tal o cual tipo de persona o tipo de coach o tipo de vecino, padre, de familia, lo que sea. En ese sentido es en lo que la IA aprende, que va pudiendo conseguir toda la información. Pero, repetimos, no podemos apelar a una moralidad, porque imagínense un delincuente que quiere cada vez delinquir de mejor manera, pues ya se ve que no le va a hacer un comentario de no te voy a dar una respuesta porque eso no es bueno, sino que se puede seguir dando. Pedir prudencia, controles rigurosos y en ocasiones también una ralentización en la adopción de la IA no significa estar en contra del progreso, sino ejercitar un cuidado responsable hacia la familia humana. ¿Qué punto tan importante nos menciona aquí el Papa León XIV? Que recomendemos tomar la inteligencia artificial con prudencia, dice él, no significa estar en contra del progreso, sino al contrario, aprovecharla de una manera cada vez mejor. Entonces, yo creo que ese es el gran tema, pero no solamente ha sido con la inteligencia artificial, sino con toda la evolución de la tecnología y del desarrollo de la civilización. Si nosotros somos prudentes y tomamos en cuenta los principios de la doctrina social de la Iglesia, que, por cierto, simplemente ustedes piensen, si yo le enunciara a cualquier persona estos principios, ¿sí? El bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad y la justicia social, no tendríamos que decir
o sea, es decir, decimos, son enunciados por la doctrina social de la Iglesia, pero perfectamente podrían ser doctrina social de la humanidad. O sea, pero ¿quién la está promulgando? Pues la Iglesia, y por eso, o sea, así se llaman. No podemos limitarnos a invocar la moralización de la máquina, la denominada alineación de la IA con los valores humanos, sin tener la valentía de poner una condición ulterior, la posibilidad de discutir el código ético que debe de ser usado, sometiéndolo a criterios de justicia social compartida. Pues es por la misma línea, o sea, la misma línea que es que el ser humano es un ser digno, y la dignidad del ser humano lo lleva con sus derechos. Y si esta gran herramienta no solamente está a la disposición de quien sea, sino que pudiera tener dice el Papa, un uso prudente, una ralentización, que es empezar de menos a más, pues entonces sí que pudiera ser algo, ¿no? Bueno, ya adelantándonos un poquito, dice el Papa, quisiera por último usar una palabra muy importante para mí: desarmar. Desarmar la IA significa sustraerla a la lógica de la competencia armamentista, que hoy ya no es solo militar, sino económica y cognitiva. Es la carrera por el algoritmo más eficaz y por el banco de datos más amplio, para consolidar una ventaja geopolítica o comercial sobre todos los demás. O sea, hay que usar, queridos radioescuchas, la inteligencia artificial, sí, para mejorar nosotros en nuestra empresa, en nuestra vida y en todo, pero especialmente podríamos resumir para el bien común. Y ahí es donde está el gran reto. Bueno, yo quisiera ya ir pasando a las conclusiones, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos queda, Ariel querido? 5 minutazos. Vamos a aprovecharlos al máximo. Dice, dos narrativas de fondo habla el Papa en su carta: el transhumanismo y el poshumanismo. Entonces, dice, en general, el transhumanismo imagina una potenciación del ser humano por medio de las tecnologías, biomedicina, ingeniería del cuerpo, dispositivos, algoritmos, con la aspiración de incrementar el rendimiento y las capacidades. O sea, el transhumanismo es, con todo esto seremos más que humanos, o sea, tendremos otra potencialidad. No sé, yo creo que Ariel no se acuerda, pero había un programa, una serie en los años 80 que se llamaba El Hombre Nuclear. Nunca supiste de él, ¿verdad? Bueno, el hombre nuclear, o el famoso el hombre biónico, era un astronauta que se estrelló y el gobierno de los Estados Unidos gastó $6 millones en reconstruirlo. Y entonces le reconstruyó un brazo, le reconstruyó las 2 piernas y le reconstruyó los ojos y los oídos, y era el famoso hombre biónico. Bueno, es lo que dice aquí el Papa, el transhumanismo. O sea, que la tecnología nos pueda hacer superiores. Este famoso hombre nuclear pues, era muy fuerte, veía súper bien, escuchaba siempre y corría más que un carro. Entonces, ¿qué pasa? Que era un hombre clave para el gobierno de los Estados Unidos, pues para hacer el bien, queridos de la escucha, para atrapar malandrines, digamos. Bueno, pues ese es el transhumanismo. Y el poshumanismo, sobre todo en sus versiones más radicales, va más allá. Critica el antropocentrismo y plantea una forma de hibridación entre el ser humano, la máquina y el ambiente, hasta imaginar que atravesará el umbral en el que la humanidad se supera a sí misma, entrando en una nueva etapa evolutiva. Aun cuando estas hipótesis siguen siendo en gran parte especulativas, van adquiriendo relevancia porque modifican el imaginario colectivo y en consecuencia orientan las decisiones sociales, económicas y políticas. Bueno, pues yo me recuerdo perfectamente, ya hace un buen número de años, que salió la famosa película precisamente Inteligencia Artificial, ¿te acuerdas? Y eso es lo que decía el poshumanismo, o sea, que un robot llegara a emular el sentimiento humano
y llegar a llorar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nos damos cuenta que no va a ser posible esto, creo yo. Por lo menos el Papa advierte, y si así fuera, no dejaría de ser una máquina, no un ser humano. Nos saluda el doctor Luis Manuel, y claro, nos saluda también, así tenía que ser, la librería San Felipe Neri. Gracias, Ethel y Lulú, por estar viendo el programa. Dice, excelente programa, pues espero que les guste. Y quiero decirles a todos ustedes que si quieren la encíclica Magnificat Humanitas, de la cual he basado este programa titulado De la Rerum Novarum a la IA, pues la pueden adquirir en la librería San Felipe Neri. Ojalá nos puedas poner aquí, Ethel, la dirección y cómo llegar a la librería San Felipe. Y no sé si tengas por ahí alguna oferta o promoción. ¿Qué te parece alguna promoción de un rosario de esos bonitos que tienes ahí en la compra de la encíclica? Pues bueno, lo que tú quieras podrá ser algo muy bueno, porque también recordemos que estos programas se ven en repetición, mucha gente luego los ve y pues bueno, llamen por favor a la librería San Felipe Neri, que está a un lado del templo de San Felipe Neri, aquí en Guadalajara, en la calle Contreras, Medellín, y pueden preguntarle de parte mía qué promociones les puede dar, especialmente con respecto a la carta. Querido católico, o es más, querido ciudadano, ¿ya leíste la carta? Yo te animo a que no te quedes con la idea de que es una carta exclusivamente de la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial es uno de los aspectos que afectan a la sociedad y es la doctrina social de la Iglesia la que nos está dando los criterios. Bueno, pues hay una recomendación buenísima que hace el Papa, ¿sí?, sobre qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Déjenme nada más encontrar, porque ya está aquí casi al último. Sí, vamos a ver. Bueno, hay unas recomendaciones para los pedagogos y quien tiene de escuelas, ¿eh? Ya la educación con toda la tecnología y antes de la IA está sufriendo retos impresionantes porque los chavos saben más con la forma de hacer consultas. Pero bueno, aquí pueden ustedes consultar. Voy a leer los desafíos. ¿Sí? Están los desafíos para que nos presenta la IA. El primer desafío es sociopolítico, ya lo hemos platicado. Otro desafío es el pedagógico. Las escuelas están ante un gran reto. El tercero es el carácter intelectual y sapiencial, que sí puedes tener mucha información de la IA, pero la sabiduría tú la tienes que adquirir. Dice, la doctrina social de la Iglesia invita a las familias, las escuelas, las comunidades cristianas y las instituciones públicas a una alianza educativa renovada. Esta se hace realidad cuando los principios fundamentales se traducen en objetivos educativos. Educar en la sobriedad y en el sentido de los límites. Pero yo quisiera llegar a una propuesta que nos hace el Papa muy, pero muy bonita. Vamos a ver, aquí está. Ya casi en la parte final. ¿Qué podemos hacer, queridos radioescuchas? ¿Qué podemos hacer? Porque ante tantas retos que nos presenta todo esto, está la responsabilidad de cada uno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, aquí ya está las fuerzas. Sí, aquí está. Todos podemos dar nuestro aporte. Entonces, ya después de todo lo que hemos dicho, la doctrina social de la Iglesia es una guía para los gobiernos, las empresas y todas las personas y la Iglesia misma de cuidar a la familia humana. Dice, se insinúa una tentación sutil. Pensar que los problemas son demasiado grandes y nosotros demasiado pequeños y que por tanto nuestras decisiones no cambian nada. Es una forma elegante de rendirse, a menudo disfrazada de realismo. Claro, no todos tienen el mismo poder de influir sobre la realidad. Hay quienes gobiernan,
quienes deciden inversiones, quienes dirigen instituciones, quienes investigan, quienes educan, quienes informan, quienes producen. Y hay quienes parecen tener solo su propia vida cotidiana. Sin embargo, nadie está exento de responsabilidad. Cada uno dispone de un ámbito propio de acción. Y ahí, no en otro lugar, está llamado a elegir si alimenta la lógica de la fuerza, aunque sea solo con indiferencia, cinismo, mentira y odio, o si promueve la lógica de la paz con verdadera sobriedad, cercanía y cuidado. Pues ahí está, querido radioescuchas, Magnificat Humanitas, la humanidad magnífica que ha creado la inteligencia artificial. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Una torre de Babel o una civilización del amor, en la cual habrá quienes influyen en demasía y habría, como tú y como yo, que con nuestro decidir diario hacemos de esto. Yo la recomendación que les doy es utilicen la inteligencia artificial sin suplantar tu propio criterio, al contrario, buscándolo alimentar de una manera positiva para adquirir la sabiduría que nos ayudará a tomar las mejores decisiones. Bueno, pues bueno, nos dice la librería San Felipe que con mucho gusto nos pone su domicilio y a todos los escuchas que compren su encíclica y mencionen el programa obtendrán un obsequio en su compra. Pues yo los animo de veras a todos a leer la primer carta del Papa León XIV, que seguramente él en su corazón tiene, pues no solamente el deseo de que esto llegue a ser como debe de ser, sino que además tiene una gran responsabilidad y la está ejerciendo. Queridos radioescuchas, pues espero que les haya gustado este programa, que las reflexiones que he hecho de la Carta Magnificat Humanitas sean de ustedes de utilidad y nos vemos, claro, nos vemos en una emisión próxima de aquí de Persona Empresa en Valora Medios. Un abrazo a todos y que siga ganando el tricolor, ¿verdad? Para que estemos contentos con una pequeña vacuna de entusiasmo nacional después de todas las vicisitudes que hemos pasado. Abrazo a todos, que Dios los bendiga.